Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Me gustaría que me acompañes, si tenés una Biblia cerca, a leer la primera carta del apóstol Pedro, eh, el capítulo 1. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, y a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberle visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. No hace mucho escuché la historia de un hombre que se quedó dormido en una plaza. Esas plazas que se cierran durante la noche. Entonces un policía se acercó y lo sacudió, lo despertó. Entonces le dice: dígame, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Y este hombre, despertándose, le dice al policía: esas mismas preguntas me vengo haciendo toda mi vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La historia del hombre, de la mujer, la historia del ser humano es una búsqueda de identidad y de propósito. Más en situaciones de extrema necesidad o de situaciones extrañas como la que estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia mundial donde todo está puesto en entredicho: la seguridad nacional, la economía, la seguridad propia en cuanto al trabajo, en cuanto al poder adquisitivo. No sabemos bien qué va a pasar, ni cómo resolver el problema, si va a haber o no una vacuna, si todo es producto de una conspiración, si China y Estados Unidos van a entrar en una guerra por este motivo o lo que sea. No sabemos nada. Entonces estamos en medio de esta situación, a veces trabajando desde nuestras casas de forma remota pero muy intensa, pero cuando tenemos un momento de descanso, por ahí pensamos: ¿de qué va todo esto? ¿Cómo va a desembocar esta situación? Bueno, los cristianos del primer siglo, a los cuales está dirigida esta carta, eran cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano por el solo hecho de ser cristianos. Su único crimen es creer en Jesucristo. Así que estaban tratando de entender qué es lo que estaba pasando, por qué le estaba pasando eso a ellos. Como cualquiera de nosotros nos puede caber la pregunta: ¿por qué nos está pasando esto a nosotros en esta situación o en cualquier otra que podamos llegar a vivir como dramática? Así que están preguntándose sobre su identidad y sobre su propósito. Y esta carta lo que busca es reforzar esa idea de la identidad y del propósito cristiano en la vida de sus destinatarios. Y como creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz para todos los tiempos, entendemos que esta palabra también es viva y eficaz para nosotros aquí y ahora. Hay dos cosas que yo quiero tratar en este pasaje que acabamos de leer, porque se me hace que responden a estas preguntas que nos estamos haciendo, algunas de estas preguntas que nos estamos haciendo, que es: ¿quiénes somos y para qué estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Hay dos ideas, hablando de la primera, de quiénes somos, que Pedro establece en su carta
ya desde el comienzo, pero que la va a ir desarrollando a lo largo de todo el contenido. La primera tiene que ver con este término de extranjeros y dispersos, dice la versión NBI. Si bien era una realidad histórica, concreta de los destinatarios de ese momento, porque eran precisamente perseguidos por el Imperio Romano y por lo tanto estaban todos expulsados del centro del poder de la capital romana, por eso se dirige esta carta a los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que son secciones, o es lo que se conocía en aquel momento como el Asia Menor, en la zona de Turquía y alrededores, lo que hoy se conoce como Turquía, por esa zona. Pero si bien, como decíamos, era una realidad histórica, concreta de ese momento, después va a ser retomado por Pedro en el capítulo 2, verso 11, como una metáfora de la vida del cristiano. Fíjate lo que dice. 2.11. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, dice la Reina Valera del 60. Entonces esta idea de que el cristiano está aquí, pero no es de aquí. Es muy de la Biblia, ya viene del origen del Antiguo Testamento, cuando hablaba Dios a Israel, de que en realidad era una suerte de extranjero en medio de la situación, del contexto en el que se estaba desarrollando, y por lo tanto le decía, no tomen las mismas culturas de los pueblos que están a tu alrededor, no adoras a sus mismos dioses. Esta idea de que vos estás apartado para mí, vos sos santo, es la idea de la santidad, de estar apartado para Dios, y por lo tanto te regís con otras normas que no son las de los que están alrededor tuyo. Bueno, esto mismo va a ser retomado por el Nuevo Testamento en este concepto que va a ser los cristianos, que son la iglesia. Recordemos que la iglesia no son cuatro paredes, tampoco es una doctrina. La iglesia somos las personas que hemos creído en Jesucristo. Entonces, la iglesia, los cristianos, no pertenecen a este mundo, están aquí, nacen, trabajan, tienen que pagar impuestos, tienen que cumplir con las leyes de tránsito, con las leyes del Estado, en la medida en que no contrarían lo que nosotros entendemos que voluntad de Dios expresada en la Biblia, pero no somos de aquí, ¿sí? Somos extranjeros y por lo tanto sufrimos como extranjeros. En alguna medida sufrimos como sufre cualquier otro. Digamos, yo soy creyente, pero por ahí mi vecino es ateo y tiene exactamente el mismo pánico que yo al COVID-19. O puede perder el trabajo igual que yo, o puede tener un cáncer igual que yo. En ese sentido no nos diferenciamos. Pero hay ciertas cuestiones del cristiano que sí establecen la diferencia en cuanto al sufrimiento, porque todo el que se parece al mundo, dice Cristo en los Evangelios, listo, está ahí en el mundo y no pasa nada. Pero los cristianos que creemos en un reino que está más allá de este y creemos en la voluntad de Dios y que nos invita a vivir una vida conforme a las Escrituras, vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Dice por ahí en las bienaventuranzas, si te tienes que bienaventurar, te tienes que alegrar si sos perseguido por causa de la justicia. Como lo mismo va a recalcar Pedro a lo largo de esta carta, que en algún momento lo vamos a ir viendo. Pero por ahora, entonces quiero resaltar esta idea de que somos extranjeros, que no pertenecemos a este mundo. Esto lo va a remarcar también más adelante, que cuando lo veamos el tema de para qué estamos, ¿no? Pero el segundo concepto, siempre dentro del primer encabezado, que es quiénes somos, el segundo concepto que quiero remarcar, y es con la primera expresión que arranca el apóstol, es elegidos. Somos elegidos. Y lo que trata Pedro ahí matiza esta extranjerización del creyente. Digamos, vos sos extranjero, estás disperso, sos una apátrida, en cierto sentido, porque el mundo, el imperio te ha expulsado y no te quiere por ser cristiano, pero sos elegido por Dios. Entonces ahí pensá, ponete en la piel del cristiano en primer siglo que está siendo perseguido por el hecho de ser cristiano, pero que Pedro le recuerda que es una elección de Dios. Vos sos elegido por Dios. Pero esa elección, lejos de ser una jactancia, lejos de ser una plataforma para considerar superiores, tiene que ser aceptada con mucha humildad. Fíjate como dice el verso 3 de esta carta. Empieza con una alabanza a Dios. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Es decir,
su gran misericordia es el determinante aquí. No es lo que yo era, no es lo que yo tenía, no tenía nada para valorar, no tenía nada que exaltar, nada que brillar. La sola voluntad, gracia y misericordia de Dios fue lo que determinó mi elección. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, tomando como parámetro, por ejemplo, Romanos 1:16. En ese texto, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, dice que no se avergüenza de predicar el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, poder de Dios, utiliza el término dinamis, de ahí viene la dinamita o dínamo, digamos, es toda la energía del cielo dirigida a la salvación de los pecadores y los perdidos, algo que ya Cristo había dicho: no he venido a los sanos, sino que he venido a los enfermos, y está usando una metáfora para decir: los que consideran que no necesitan de mí, ni siquiera me voy a acercar, pero los que se saben necesitados de la salvación del Padre, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta idea de todo el cielo trabajando a favor de la salvación de todo aquel que cree, también de alguna manera está presente en Pedro. Fíjate lo que dice el verso 2. Arrancó: a los elegidos, verso 2, según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, ¿quiénes somos? Somos extranjeros y somos elegidos. Nuestro reino no está en este mundo y por lo tanto no podemos pretender estar siempre, siempre, siempre bien en este mundo. Sufrimos igual que los demás, pero hay un plus de sufrimiento en el cristiano, que es por el solo hecho de no ser parte de este reino, y somos elegidos por medio del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora, ¿para qué estamos? Fíjate lo que dice el verso, volvamos a leer el verso 3. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Así que hay dos ideas muy importantes aquí que nos muestra Pedro. Primero, nos ha elegido por medio de su misericordia para una esperanza viva. Esto puede parecer una redundancia. Una esperanza viva, ¿qué significa? Porque la esperanza debe ser viva. Bueno, no necesariamente. Hay muchos que tienen esperanza en cuestiones, en cosas muertas, en cosas que no tienen ningún sentido. La Biblia es muy enfática en eso. No pongas tu esperanza en las cosas de este mundo. Pon tu esperanza en las cosas de arriba. Pero en segundo lugar, lo que está queriendo hacer Pedro aquí es reafirmar la idea de la esperanza. El cristiano debe ser un tipo esperanzado, un hombre, una mujer, con mucha esperanza. Por eso es una esperanza viva, pero no está cimentada esa esperanza en cuestiones banales, sino en la obra redentora de Cristo y en las promesas de Cristo y del Señor, del Padre. Aquí expresarse la Biblia. Por eso es una esperanza viva. Por eso es tarea de todo cristiano leer la Biblia cotidianamente, para poder entender la realidad de Dios y entender sus promesas. Para una esperanza viva, dice, verso 4, y para que recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Otra vez, segundo concepto, para tener una esperanza viva y para recibir una herencia. Ahora, esta herencia no es cualquier herencia. Es indestructible, es incontaminada, es inmarchitable. Es una herencia que no se pierde, es una herencia que no está contaminada con cuestiones mundanas, es una herencia que no es discutible, es una herencia que no está sujeto a ningún tipo de expropiación, es una herencia que es tuya y que nadie te la va a quitar, es una herencia que no se puede destruir, que no puede desaparecer. Ahora, para entender bien esa idea, hay que ir a un pasaje del Nuevo Testamento donde Jesucristo dice: no hagan tesoros en los cielos, en la tierra, perdón, no hagan tesoros en la tierra, sino hacen tesoros en los cielos. Porque en la tierra los tesoros son, tarde o temprano se pierden, tarde o temprano no tienen sentido, tarde o temprano no te llenan, pero haciendo tesoros en los cielos vas a encontrar
esa herencia indestructible de que está hablando acá. Ahora, ¿cuál es esa herencia? Bueno, la herencia es la salvación. Por eso Juan 3:16 va a decir que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna y salvación son sinónimos en las Escrituras. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para vivir una vida eterna junto a Él, gozando de su presencia, conociendo su voluntad, caminando en función de lo que Él establece. Pero eso se quebró en el huerto del Edén, eso lo señalan el tercer capítulo de Génesis en adelante. Digamos, el hombre y la mujer cayeron de la gracia de Dios y por lo tanto todo entró en una vorágine de contaminación y destrucción. El hombre rompió su relación con Dios, rompió su relación con los demás, rompió su relación con la naturaleza y por lo tanto todo gira, este mundo gira en maldición constantemente. Y entonces hay guerras, hay hambrunas, hay enfermedades, hay corrupción, hay mentiras, hay muerte, porque este es el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto la cruz de Cristo viene a empezar a restaurar todo este problema que se ha generado a partir de la desobediencia del hombre y de la mujer en el huerto del Edén, y viene a reconstruir esta idea de reino que le ha encomendado a los creyentes, a sus seguidores, a los cristianos. Y por lo tanto, si bien nosotros somos embajadores de ese reino y vivimos en este mundo, no pertenecemos aquí y por lo tanto vamos a sufrir muchas veces por el solo hecho de ser cristianos. Y vamos a sufrir otras cosas como todos los demás. Hay dos clases de sufrimiento que por lo general padecemos todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, y es las calamidades de la naturaleza caída, un huracán, un terremoto, un virus que está dando vuelta procurando enfermarnos y matarnos, y después el sufrimiento que tiene que ver con la acción de los demás. Homicidios, robos, corrupción, sistemas económicos opresivos, etcétera, etcétera. Pero la diferencia entre el cristiano y el que no lo es que el cristiano sabe que este mundo es así y no se conforma con esto, sino que tiene una esperanza viva porque sabe que tiene una herencia reservada en los cielos. Eso no significa que mientras transite en este mundo va como si nada. Procura cambiar las cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos ciertos cristianos que tratan de trabajar en comedores comunitarios, en asociaciones no gubernamentales. Algunos activan en política para tratar de mejorar la situación de todos los seres humanos, de sus conciudadanos, y está bien eso, porque como yo siempre digo, repito un dicho que tenemos muy presente en nuestras tierras, es a Dios rogando y con el mazo dando. Digamos, yo creo particularmente que los cristianos no solo estamos para orar y por las autoridades y procurar llevarnos bien con nuestros vecinos de acá al lado, sino también para cambiar las estructuras opresivas de este mundo. Creo que la construcción del reino también pasa por ahí, pero sabemos que eso es pasajero, ¿eh? Sabemos que si bien Martin Luther King logró junto con otros cambiar ciertos aspectos de la ley de los Estados Unidos en cuanto a la segregación racial, la cosa sigue. ¿Por qué sigue? Porque va a seguir siempre así, porque este es un mundo caído y por lo tanto si bien tenemos que luchar y tener ideales y procurar mejorar la sociedad, nuestra herencia no es de aquí, es desde otro lado. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a otro reino. Y acá hay algo revolucionario y con esto quiero cerrar la idea. Pedro dice que ese motivo, esta idea de tener una herencia reservada en los cielos, una esperanza viva y el hecho de ser elegidos, es un motivo de gran alegría. Dice, verso 6, esto es para ustedes motivos de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y es muy importante esto, porque es un concepto que va a trasvasar toda la carta, la idea de la alegría del cristiano en medio del sufrimiento. Alegría del cristiano en medio del sufrimiento. O sea un sufrimiento natural, como el coronavirus, como el cáncer, como la hambruna, o lo que sea. O un sufrimiento por parte de los demás. Bueno, la hambruna es producto de decisiones políticas. Así que hay terceros
seres humanos metidos en el tema, la corrupción política, o por el hecho de ser perseguidos cristianos. Hoy por hoy, en el siglo XXI, hay muchos cristianos perseguidos en el mundo por predicar su fe. Y algunos son encarcelados, a otros son torturados y muchos son asesinados. Hay muchos hermanos cristianos en el mundo que están siendo perseguidos por ser cristianos, igual que en el siglo I del Imperio Romano. Y entonces Pedro dice, este sufrimiento es por un tiempo. ¿Por qué es por un tiempo? Alégrate, porque es por un tiempo. Porque de la perspectiva de la eternidad, lo que vivas en este mundo es nada. Desde la perspectiva de la eternidad, lo que vivas en este mundo es nada. Pablo va a decir lo mismo en el famoso pasaje de Romanos 8. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias venideras. Por eso el cristiano es alguien que resiste alegremente en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si bien es extranjero, él es elegido. ¿Para qué? Para una esperanza viva y para una herencia que esté reservada de los cielos. Y entonces las pruebas, los sufrimientos que podemos llegar a vivir son determinantes para fortalecer nuestra fe. Por eso dice, y con esto termino, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Y más arriba había dicho que así como el oro se prueba su pureza con el fuego de la prueba, de la fe, del sufrimiento, prueba la autenticidad de nuestra fe. Así que alegrémonos en este medio de esta situación, porque nuestra herencia no está aquí, está en los cielos. Y por lo tanto reavivemos el fuego de la esperanza viva en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.